Muy buenas chicos, un vídeo más y esta vez de Photoshop. Vamos a empezar con el Adobe Camera Raw, que es un plugin que viene dentro de Photoshop y nos va a servir para revelar nuestras fotografías en formato RAW. Ya veréis que tiene un montón de herramientas, un montón de funciones, pero que es muy sencillo y muy práctico. Así que no me enrollo más y vamos a Photoshop. Vamos para allá. Ya estamos en Photoshop y esto sería el Camera Raw. El Camera Raw es el revelador, como ya lo hemos visto, y vamos a ver qué opciones tenemos y qué se puede hacer aquí cuando queremos revelar los archivos en formato RAW. Este sería el panel donde tenemos diferentes cosas, tenemos herramientas por la parte de arriba, tenemos también unas herramientas en la parte de la derecha y diferentes opciones que ahora vamos a ir viendo qué son y para qué sirven cada una. Así que vamos a empezar con las de arriba. Lo primero que tenemos sería una lupa. Una vez que la presionamos tenemos para acercarnos, para hacer zoom, o si presionamos la tecla Alt podemos volver hacia atrás, ¿vale? Muy sencillo. Luego también tenemos la mano, que sería la letra en el comando, el atajo sería la letra H. Si presionamos la H iríamos a la mano y podríamos movernos, en el caso de que estuviésemos con zoom, podríamos movernos a través de la foto. Dándole botón izquierdo del ratón, nos iríamos moviendo, ¿vale? Y volvemos aquí. Lo siguiente que vamos a ver sería el cuentagotas, que nos va a servir para el equilibrio de blancos, donde vamos a seleccionar el balance de blancos que queramos de nuestra zona. Por ejemplo, si pinchamos en una parte, en estas partes que están más amarillas, la foto se nos vuelve más azulada. Si nos venimos al panel de la derecha, veremos que la temperatura se nos ha ido a 2000 grados Kelvin, ¿vale? Si por ejemplo pinchamos en las zonas azuladas, se nos irá más hacia el amarillo, por ejemplo, más aquí. Se nos va a una temperatura más cálida. Si pinchamos en lo azul aquí, porque hay un tono azul, se nos va a 50.000. Muy cálido. Pero bueno, volvemos atrás. Y aquí estaríamos en el principio otra vez. Comando Alt Z en Mac o Control Alt Z en Windows. Ya sabemos para qué sirve el equilibrio de blancos, la herramienta del balance de blancos, y ahora vamos a ver la herramienta de muestra de color. ¿Para qué nos sirve? Es como una especie de cuentagotas, pero nos va a decir qué valores tenemos aquí. Como vemos en la zona de RGB, el rojo, el verde y el azul, que tenemos en nuestra foto, si marcamos podríamos ver qué valores se nos aparecen aquí y compararlos con otros valores que tengamos en la fotografía y ver un poco y demás. Estos punteros se pueden ir moviendo y para eliminarlos, si presionamos la tecla Alt, nos sale unas tijeras, le damos y nos elimina la muestra, o podríamos borrar las muestras desde ahí. Siguiente, la herramienta de ajuste de destino, si le damos y mantenemos apretado, nos aparece este desplegable, que podemos tocar la curva paramétrica, el tono, la saturación, la luminancia y luego la mezcla de escala de grises. Vamos a ver primero la curva paramétrica. Si marcamos la curva paramétrica, que es la que va a estar marcada por defecto, y marcamos dónde queremos que nos aplique este efecto, o como donde queremos tocar un poco esa zona de sombras y de zona de luces, vamos a pinchar por ejemplo en la torre, y si mantenemos apretado y desplazamos el ratón hacia arriba o hacia abajo, vemos cómo nos va moviendo la curva aquí en la derecha y vemos que nos está subiendo los negros, nos los está aclarando. Si ahora le damos para abajo, nos oscurece, nos baja el tono de los blancos, de las zonas de luces.
y si tocamos las zonas de luces, pues vamos viendo cómo va funcionando. ¿Vale? Para volver atrás, igual comando Alt Z o control Alt Z y volvemos al principio. ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto la curva, ahora tenemos aquí el tono. ¿Vale? Si nos quedamos en tono, vemos que se nos aparece aquí estas escalas, que vemos que los rojos, podemos llevar los rojos de un lado hacia otro, a un tono más magenta o a un tono más anaranjado. Tenemos también los naranjas para llevarlos a un tono más rojizos, un tono más amarillo y así. También vemos la saturación y la luminancia. ¿Vale? Pero como estamos en esta herramienta, lo que vamos a seleccionar es un tono de la foto. Por ejemplo, los tonos azules que vemos por aquí por el cielo, vamos a ver si mantenemos apretado y movemos hacia arriba, vemos que se está moviendo los tonos azules únicamente, no se está moviendo ninguno más, porque solo estamos pinchando donde hay esa cantidad de tonos. Y vemos que se nos van un poco a morado. Vamos a exagerarlo y vamos a dejárselo más en morado. Ahora vamos a pinchar en una zona donde haya varios tonos, como podría ser esta zona amarilla, que hay tonos amarillos, hay tonos naranjas y habrá tonos rojos también. Así que vamos a pinchar aquí, vamos a ver qué hace. Nos los está llevando, como vemos en el panel de la derecha, vemos que los tonos naranjas nos los está llevando a amarillo porque le estamos diciendo que vaya hacia arriba, que vaya un poco hacia la derecha, y los tonos amarillos nos los está llevando a un poquito al verde. Si lo exageramos más, podemos ver cómo se va un poco volviendo más verde. Y así vemos un poco, esto es un poco una exageración, pero vemos cómo funciona la herramienta. Volvemos hacia atrás otra vez y lo dejamos a 0. Volvemos a pinchar arriba para que nos salga el desplegable y vamos a tocar la saturación. Esta herramienta se puede utilizar de esta forma o podemos tocar en este panel nosotros a nuestro gusto. Pero esta herramienta va a venir muy bien porque nos va a seleccionar los diferentes tonos que haya en esa parte. Porque nos puede parecer que esto es azul, pero no es solo azul, tendrá también tonos más magentas, morados, púrpuras, vamos, y si tocamos solo los azules, veremos que aquí, al desaturar el azul completamente, se nos ha quedado una especie de franja, una especie de línea, que tiene azules, pero también tiene otros tonos. Entonces, esta herramienta nos va a venir muy bien para estos casos en los que hay diferentes tonos, pues se va a encargar de que todos esos tonos vuelvan, se cambien todos juntos, todos a la vez. Así que mira, si tocamos por aquí, vemos que hay también naranjas, hay amarillos. Vamos a desaturarlos y igual nos vuelve a aparecer una especie de línea. No sé si se aprecia mucho, pero se ve que hay otros tonos, como puede ser azules, hay púrpuras, así que vamos a tocar por aquí y vamos a ver, ya habríamos tocado prácticamente todos los tonos. Había un poquito de rojo y habríamos desaturado lo que es el cielo y bueno, un poco toda la información de la imagen, porque bueno, esta imagen es bastante azulada y amarilla, entonces bueno, no tenemos muchos tonos verdes. Vemos por aquí que hay unos pequeños tonos verdes y aguamarinas, pero bueno, pues muy sencillito. Así que vamos a tocar, por ejemplo, vamos a volver atrás, vamos a otra vez comando al Z y volvemos a la imagen original. Vamos a ver la luminancia. La luminancia es simplemente la luz que tiene esos colores. Los podemos oscurecer o los podemos iluminar un poco más. Si subimos, por ejemplo, los azules, vemos cómo se nos ilumina por esta parte de aquí. Vemos que coge un poquito más de luz. O los oscurecemos si los llevamos hacia el negro. Igual con esta herramienta vamos a seleccionar los tonos, toda la gama que hay aquí y vamos a oscurecerla o vamos a iluminarla. No se aprecia mucho, pero ahí sí. Y los amarillos igual, queremos que le dé un poquito más de luz. Aquí en la torre igual habría tonos sobre todo naranjas y amarillos y vemos cómo se oscurecen, ¿vale?
Vamos a volver, muy facilita esta herramienta y muy útil. Muchas veces viene muy bien cuando hay tonos que hay, por ejemplo, en las plantas o demás tipos de fotografía. Vemos muchas veces que hay muchos tonos y no sabemos cuál es ese tono en concreto. Pues bueno, esta herramienta viene muy bien para tocar un poco todos esos tonos a la vez, de manera general. Y luego la mezcla de escala de grises. La mezcla de escala de grises, se nos pasa la foto a escala de grises o blanco y negro, como queráis. Y igual podemos ir tocando los tonos azules que había en la parte de arriba. Como vemos, solo se mueve la barra azul de colores azules. Si tocamos por aquí, que es donde estaba, en las partes amarillas y naranjas del atardecer, vemos cómo lo iluminamos o lo oscurecemos un poquito, ¿vale? Por aquí había tonos más azules también, bueno, amarillos y verdes, por aquí también amarillos y por aquí estaban los azules y por aquí los púrpuras y rojos. Bueno, ya habéis visto también, muy sencillito, puede venir muy bien, es muy útil, igual que antes. Vamos a volver atrás otra vez y ya estamos aquí en el principio. Siguiente herramienta que vemos en el panel de arriba, vemos que es la herramienta de recortar, donde podríamos recortar la imagen. Podríamos decirle que solo queremos esta parte de la imagen porque tenemos como una línea negra abajo y podríamos, si le presionamos, podríamos quedarnos con esta fotografía. Si presionamos la tecla Enter, ya nos hace el recorte. Pero bueno, no vamos a recortarla, la recortaremos más tarde en Photoshop, una vez que ya hayamos terminado con ese retoque y con todo el ajuste de luces y demás y colores. Y cuando quitemos, pues bueno, quitaremos seguramente el palo este para que veamos cómo se quita. Luego veremos también qué más cosas se pueden hacer, pero siempre el recorte yo recomiendo hacerlo al final, una vez que ya está terminada la fotografía, para tener siempre la máxima información posible y trabajar con el archivo lo más grande posible. Luego ya una vez que vayamos a imprimir o depende de la salida, recortaremos. Luego podemos recortar un poco con un recorte libre, o si mantenemos apretado el ratón, veremos que se nos sale este desplegable que podemos cortar con diferentes tamaños, de 1 a 1 por ejemplo, y nos haría ese recorte siempre manteniendo esa proporción de 1 a 1, ¿vale? Igual, si vemos aquí de 5 a 7, por ejemplo, vemos que, bueno, pues es un poquito más rectangular. Y luego podemos también hacerlo a medida y demás, ¿vale? Luego también tenemos la herramienta de enderezar. La herramienta de enderezar viene muy bien. En este caso, bueno, la imagen está bastante recta. Vemos un poco la línea del horizonte, como están bastante centrada, bastante recta. No nos haría mucha falta, pero por ejemplo, si quisiésemos utilizarla, podríamos decirle que si pinchamos y arrastramos, vemos que se nos sale esta pequeña línea de puntos. Y solo tendríamos que seguir el horizonte con esta línea de puntos, hacer la diagonal que haga la misma línea del horizonte, por ejemplo, si fuese esta, y veremos que se nos recorta. Ahora aquí queda raro porque la foto está bastante recta, pero nos saldría como el horizonte queda bastante recto una vez que lo recortamos. Perdemos información, pero salvamos también la foto y muchas veces, pues bueno, es un ajuste mínimo y no se recorta tanto la foto. Siguiente tenemos la herramienta de transformar, ¿vale? Aquí podríamos y demás decirle que transforme hacia ese lado, ¿vale? Podríamos también mover esto y le diríamos aquí, por ejemplo, que nos transforme desde ese punto que le hemos marcado de forma vertical, de forma horizontal, ¿vale? Podríamos rotar la imagen. Tenemos aquí en el panel de la derecha más opciones y bajamos para abajo, o desplazamiento, por ejemplo, X, en el eje X o en el eje Y, podríamos decirle.
Luego también tenemos la escala, podemos hacerla más pequeña. Bueno, la hemos roto un poco la foto, pero mira, si presionamos doble clic en el puntero donde hemos marcado, doble clic nos vuelve al 0 y nos corrige todo perfecto. Vale, bueno, más o menos, sí, aquí tenía valores, más o menos yo creo que está. Vale, ahí estaría igual que antes, vemos que ya no hay nada. Vale, le damos a borrar guías y seguimos. Esta siguiente herramienta, eliminación de tinta plana o el atajo B del teclado, veremos que es una especie de tapón de clonar, como el famoso tapón de clonar, para eliminar todo lo que queramos de la fotografía, pero aquí viene muy bien. Viene muy bien y es bastante intuitivo y funciona bastante bien, o suele funcionar. Vamos a ver si, por ejemplo, pinchamos aquí una vez, vemos que nos crea un circulito rojo y un circulito verde. El circulito rojo es lo que está eliminando y el verde es de donde está cogiendo la información para poder eliminar ese objeto que queremos. Entonces, esto funciona simplemente, pues bueno, muestrea un poco las zonas de alrededor al elemento que queremos eliminar y va a ajustarlo para que no se note. En este caso, bueno, pues se nota un poco. Tenemos aquí el zoom, vamos a darle un poquito de zoom. Con la tecla de espacio nos sale la manita con la barra espaciadora y pinchamos y nos movemos con la barra presionada. Vemos que no está del todo eliminado porque, bueno, no hay veces que, bueno, no es tan preciso, suele funcionar bastante bien, pero bueno, hay casos en los que no. Pero ¿qué pasa? Podemos presionar el círculo verde e ir moviéndolo un poco a nuestro gusto y vemos que, bueno, pues nos va haciendo más cosas. Por ejemplo, en este caso, si yo lo pongo aquí, pues nos va a salir parte de esa torre, porque lo que está es clonando. También, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos eliminarlo si le damos a la tecla de borrar. Podemos coger y pintar. Podemos mantener apretado, movernos por la zona y decir, quiero que me elimines todo esto. Bueno, muchas veces funciona, otras veces no tanto, pero bueno, está bien saberlo porque en ocasiones nos va a venir bien o nos va a venir mal. Podemos también aquí cambiar un poco los ajustes, podemos, mira, suavizarlo, que no lo suavice, ¿vale? O que lo suavice un poquito para que el borde no quede una línea tan recta y nos haga esta forma, sino que, bueno, quede algo más suave, pero no tan suave, porque entonces, bueno, pues mira, ahí nos lo hace un poquito mejor. La opacidad podemos decirle que menos, no nos lo eliminaría del todo. Y luego el tamaño, pues bueno, se podría cambiar para ese pincel si lo tenemos aquí o lo subimos de tamaño, vemos cómo se hace mucho más grande. Si le damos a la tecla V, lo escondemos, quitamos lo que es la superposición, ¿vale? Mostrar la superposición de qué hemos marcado y qué no hemos marcado. Como vemos, como habíamos tocado el suavizar, vemos que se nos marca un poco esa clonación que hemos hecho. Entonces, bueno, podríamos subir un poco suavizar y vemos que ya no hay una línea tan marcada, pero bueno, en este caso yo no lo utilizaría aquí, lo utilizaría más tarde en Photoshop, así que bueno, vamos a ver más herramientas. Vamos a eliminarlo y si marcamos podemos eliminarlas. Siguiente herramienta, bueno, corrección de ojos rojos para las fotos en las que salen los ojos rojos. Luego tenemos el pincel. El pincel viene muy bien, este pincel la verdad que es lo mejor, ¿vale? Porque aparte de hacer ajustes, en general en la foto podremos realizar una serie de ajustes en concreto donde nosotros pintemos. Si por ejemplo queremos aclarar un poquito la torre que vemos por aquí, nos iremos a la barra de exposición y le subiremos, por ejemplo, pues bueno, un puntito de exposición y vamos a pintar, por ejemplo, y pintamos y vemos que, bueno, pues nos sube solo la exposición porque es el único valor que hemos tocado. Podríamos subir también las iluminaciones, ¿vale? Vamos a exagerarlo, los blancos igual, podríamos subirlo. Y la temperatura, pues le podríamos decir que una temperatura más fría para que, bueno, pues no parezca tanto. Está bastante naranja. Luego también podemos subir los negros para que nos lo aclare un poquito más, porque tiene mucha zona
oscura, o las sombras también. Muchas veces funciona mejor solo las sombras que los negros en general. Y bueno, pues ahí vemos cómo hay un cambio. Si nos hemos pasado, como vemos por aquí, vemos que en la parte de arriba, pues bueno, nos ha pillado mucho cielo y nos lo está aclarando demasiado, no queda tan real, queda un poco falso. Así que tenemos aquí en la derecha tenemos una opción que sería borrar. Si presionamos la opción borrar, vemos que el puntero se nos ha cambiado, el círculo es diferente, ¿vale? Si le damos a añadir, pues bueno, tiene ese tamaño, y si le damos a borrar, tiene otro tamaño. ¿Dónde está el tamaño de los pinceles? Pues bueno, si bajamos en este panel de la derecha hasta abajo, vemos que aquí tenemos tamaño, ¿vale? Si cambiamos el tamaño, pues bueno, ahora es mucho más grande, más pequeñito, pues más pequeñito. Y luego también tendremos suavizar. Vemos que en este puntero tenemos dos círculos, uno que es una línea negra y el otro que es una línea de puntos, bueno, de rayitas blancas y negras. Esas rayitas de esa línea de rayas blancas y negras es la que nos va a decir hasta dónde va a llegar. Y la zona en la que va a ser más, donde va a tener más potencia ese pincel es dentro de la zona de la línea negra. Entonces, ¿qué pasa si le damos a suavizar? Si subimos el valor de suavizar, por ejemplo, a 100, veremos que la zona de la línea negra se ha hecho más pequeña para que haya una transición más clara de donde está afectando al 100% al exterior. Entonces, hasta la línea de puntos, pues veremos que afecta. Si, por ejemplo, estamos en borrar, podemos decirle también el flujo, que va a ser un poco la dureza con la que vamos a pintar. Si lo ponemos al 100%, vemos que ¡pum!, nos quita el 100%, ¿vale? Si volvemos atrás y le damos a flujo, por ejemplo, un flujo de 15, ¿vale? Por ejemplo, quita, pero mucho menos. Tendríamos que realizar más pasadas para que nos vaya eliminando, pero con más cuidado, porque simplemente queremos suavizarlo un poquito. Si nos hemos pasado, pues otra vez podemos presionar la tecla añadir, la opción, y darle un poquito. Bueno, nos vuelve a quedar porque es muy grande ese pincel. Si volvemos atrás, comando al Z, bajamos un poquito y volvemos a pintar más por aquí. Y bueno, habría que ser un poco más precisos y dedicarle un poquito más de tiempo, pero bueno, ya hemos visto un poco la herramienta, cómo funciona. Aquí abajo tenemos la opción superponer, ¿vale? Para que veamos este puntero rojo, que es el que nos va a decir que ahí hemos pintado con un pincel. También tenemos la opción de máscara. Si le damos a máscara, veremos la zona que ha sido pintada, da igual si ha sido más pintada o menos, pero va a salir marcada. Entonces esto también nos puede servir para la hora de borrar, poder borrar solo parte donde veamos la máscara, porque muchas veces no se aprecia. Yo no sabía que habíamos pintado por arriba, entonces bueno, podríamos eliminar ese poquito para que, bueno, pues quede un poquito más preciso y solo nos afecte un poco a la torre. Vale, y por aquí abajo, pues igual un poquito, y por aquí. Vale, entonces si ahora presionamos máscara otra vez aquí abajo, vemos cómo, bueno, pues queda un poquito mejor, hemos sido un poquito más precisos. Siguiente. Bueno, en este mismo pincel tendríamos la opción de nuevo, por si queremos seguir pintando con un pincel, pero ahora queremos tocar otros valores. Por ejemplo, si le damos a nuevo, vamos a crear, ya este se nos ha pasado a blanco, y los valores aquí siguen. Si presionamos el menos, vemos que todos los se nos ponen a 0, menos donde hemos presionado menos, que se nos va a menos, pues bueno, un poquito a menos o hacia más. Entonces vamos a decirle que en este caso queremos que la temperatura sea muy amarilla y le vamos a decir también que la exposición pues sea bastante. Entonces vamos a ir a por el tamaño del pincel, le vamos a subir y vamos a pintar por aquí. Por ejemplo, vale, igual nos hemos pasado, pero bueno, tenemos la opción de borrar. Le decimos que nos quite un poquito por aquí, otro poquito por aquí. Y bueno, pues mira, más o menos esta ha sido un poco más fácil, más o menos. Y vemos que, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas y la verdad que está muy bien.
Así que vamos a seguir con las herramientas, vamos a eliminar estos punteros, simplemente marcamos cuando está en rojo, si le damos a la tecla de borrar en el teclado nos lo elimina. Si está en blanco, vemos que cuando pasamos por encima del puntero blanco nos enseña la máscara donde está afectando ese pincel que hemos utilizado. Si nos ponemos encima y presionamos, se nos vuelve rojo y le damos a la tecla borrar y lo eliminamos. Vale, ahora vamos a seguir con el siguiente, que sería el filtro graduado. Este filtro, pues bueno, un poco que el pincel, pero un poco pues como un filtro, por así decir. Vamos a, por ejemplo, a exponer esto al 0 otra vez y le vamos a dar exposición, pero vamos a querer que solo afecte al cielo. Y entonces esto viene muy bien porque simplemente presionamos, por ejemplo aquí, mantenemos apretado el clic derecho, el clic izquierdo del ratón y desplazamos y vemos cómo afecta un poco en general. Tenemos una línea verde, como vemos, y una línea roja. Se me ha ido esta línea roja. Si pinchamos el botón rojo que vemos ahí, ese puntero rojo, pues bueno, podremos desplazarnos, podemos ir girando y demás. Y luego si no, pues si nos venimos a la línea de puntos rojos y blancos, pues vemos que nos sale ese manejador para girar un poquito el filtro y que nos afecte de un sitio a otro. Funciona como los filtros que utilizamos en las cámaras para hacer fotografías, funcionan exactamente igual. Solo que bueno, aquí podemos meter colores y podemos llevar un poquito esto pues a otros colores. Por ejemplo, subimos la iluminación, ¿vale? Y es un poco menos agresivo que el pincel, depende. Entonces, ¿qué pasa si juntamos el verde con el rojo? Pues que la transición de ese degradado, pues bueno, como vemos aquí, se nos hace una línea. No es lo mismo eso que ir agrandando, que la transición es mucho más suave. Entonces, bueno, pues se nos puede, si lo juntamos mucho, pues nos haría una línea. Si le quitamos aquí a superponer, vemos que es una línea completamente. Y si lo abrimos, pues bueno, queda algo más suave, más sutil y bueno, depende de la imagen, como digo siempre, utilizaremos un método u otro. Y igual, tenemos la misma opción de nuevo para hacer otro diferente. Vamos a borrar ese y vamos a decirle que este queremos que sea verde, que suba la exposición y los negros también, un poco por probar qué efecto nos hace. Y vemos que hemos creado otro filtro. Como no lo vemos porque no tenemos aquí marcado superponer, pero lo tenemos aquí. Y tenemos este de antes, que cuando igual, si pasamos por encima sin apretar, nos marca, nos enseña la máscara que está donde está afectando ese filtro. Y bueno, pues si lo queremos eliminar, una vez que vemos que está marcado porque está en rojo y en verde, podemos, a la tecla de borrar del teclado, lo eliminamos. Y en este igual, presionamos y eliminamos. Y ahora el siguiente que nos queda sería el filtro radial. El filtro radial, pues bueno, otro filtro que si mantenemos apretado y nos vamos moviendo con el ratón, vemos cómo va afectando. Muchas veces este filtro, la primera vez que lo utilizas, el efecto suele hacerlo en el exterior, ¿vale? Tenemos aquí abajo, si bajamos en este panel hasta abajo del todo, veremos que podemos suavizar ese efecto, para que la transición sea mucho más grande, o bueno, no ponerle suavizar, entonces veremos que es una línea completamente. Vamos a dejarlo en la mitad, en 50, que funciona muy bien, y vamos a darle a exterior. Vemos ahora que el efecto está fuera y no como antes, que estaba dentro del círculo, de la elipse. Igual, si le damos a superponer, vemos que el efecto está por fuera. Y vamos a darle al interior y vamos a decirle que suavizar. Pues bueno, este nos puede servir muchas veces para, bueno, pues un poco acentuar ese atardecer, un poco que parezca que está el sol. Aquí en este caso, bueno, pues está muy fuerte, podríamos bajarle un poquito y, bueno, pues acentuar un poco como si fuese el atardecer del sol, como nos ilumina. Podríamos también hacerlo más pequeño, ¿vale? Si solo movemos uno de estos cuadraditos que aparecen, pues bueno, pues nos lo hará más pequeño.
Pero si queremos que nos mantenga esta proporción que tiene, si presionamos la tecla Shift, veremos cómo nos lo va haciendo más pequeño, pero con el mismo tamaño de elipse, con ese mismo radio. Podríamos luego, si no, cogerlo de aquí. Y bueno, pues puede ser interesante en algunas fotografías este filtro. No lo utilizo mucho, yo utilizo mucho el filtro gradual y el pincel, sobre todo. El pincel muchas veces viene muy bien para dar un toque de iluminación en algunas partes, pero bueno, hay que conocerlas todas. Luego, pues bueno, también podríamos rotar la imagen, como vemos, y este botoncito, pues bueno, si le damos, pues se nos vuelve a pantalla completa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Botones que vemos abajo, si presionamos este primero, que parecía como una Y, pues lo vamos presionando y vemos qué pasa, pues que nos va enseñando. Aquí está, sería la original, y ahora vemos el antes y el después del efecto. Bueno, no se nota mucho este efecto, pero vamos a exagerarlo un poco más para que veamos la diferencia que hay de una foto a otra, para que vayamos viendo un poco los cambios que hemos hecho. Igual, este se nos pondría más junto, entonces veríamos un poco mejor. Este arriba y abajo, un poco ya justo de cada uno, ¿vale? Vale, aquí, pues mira, cambia este antes y después, pues bueno, para ver un poco qué efecto hemos hecho y con el efecto y sin él, ¿vale? Y bueno, aquí borraríamos todo. Vale, vamos a volver al principio. Aquí estamos. Vale, entonces ahora nos venimos a la mano, presionamos la mano y vemos que nos ha cambiado el panel. Este es el panel básico de Camera Raw, donde tenemos la temperatura, el matiz, la exposición, el contraste, iluminaciones, sombras, blancos, negros y luego claridad, y luego la intensidad y la saturación. También tenemos el equilibrio de blancos, por si no queremos tocarlo manualmente, podremos dejarlo como se ha tomado la foto o en automático, ¿vale? Nos hace algunos cambios. En luz del día, esto es lo mismo que en las cámaras fotográficas, tenemos todos estos tipos para hacer las diferentes fotos en los diferentes escenarios, por así decir. Tenemos a luz del día, vemos que es un poquito más cálida, nublado, ¿vale? Sí. Y bueno, pues iríamos probando y ir poniendo el que más nos gusta, o simplemente nosotros tocando esta barrita de temperatura y llevándolo a más amarillo o a más azul, ¿vale? Más frío o más cálido. Podríamos, por ejemplo, a esta darle un poquito más de magenta, ¿vale? Subirle un poquito al magenta por ese atardecer. Queremos que el atardecer sea un poquito más rojo, ¿vale? No sea tan azul y amarillo. Podríamos subirle un poquito la exposición en general. Y podríamos también subir un poquito las iluminaciones, un poquito las sombras, ¿vale? Por aquí, que nos lo aclare un poquito. Los blancos, bueno, los blancos se los vamos a dejar a mínimo. Y luego tocar un poquito la claridad, que bueno, pues nos va a marcar un poquito como una especie de nitidez. Nos va a tocar un poco los medios tonos y nos los va a subir para que parezca que hay como un poco más de contraste, pero bueno, si no, podemos darle un poquito más de contraste. Solo que el contraste es un poco más agresivo, más brusco. Y luego podemos bajar un poquito la intensidad. La intensidad, si la bajamos a tope, veremos que todavía quedan colores. La intensidad solo afecta a los colores más vivos, a los colores más fuertes que haya en la fotografía. Y la saturación funciona para todos los colores, da igual su intensidad y demás, para todos funciona de una misma manera. Si la llevamos a 0, a menos 100, veremos que ya es blanco y negro y no hay ningún color. Yo no suelo tocar la saturación, suelo tocar la intensidad para bajar un poquito los tonos que estén más fuertes en la fotografía, para un poco que haya ese equilibrio de un poco los colores todos del mismo tono y la misma iluminación y demás. Luego tenemos las curvas, donde tocaremos la iluminación, los claros, los oscuros y las sombras, ¿vale? Ya un poco más independiente. Las zonas oscuras las podemos aclarar y luego las iluminaciones, pues bueno, pues darle un poquito más de iluminación
y los claros, pues bueno, oscurecerlos un poco. O luego si tenemos punto podemos tocar la curva lineal, donde pincharemos en la curva y subiremos nosotros. Vale, vamos a hacer una curva rápida, por ejemplo, vale, esta curva, esta la dejamos. Si queremos eliminar, porque ahora nos ha salido un punto, pues simplemente pinchamos, nos lo llevamos afuera y en el momento que salimos nos lo elimina. Pues bueno, llevarlo aquí al medio y está aquí. Vemos que, bueno, pues estamos estropeando un poco la foto, pero bueno, para que veamos cómo funciona una curva de contraste, ¿vale? Pues bueno, lo queremos eliminar, pinchamos y arrastramos hacia afuera, pum, fuera. Vale, luego tenemos el canal RGB, donde ahora mismo hemos tocado la iluminación de la foto. Si tocamos en canal y nos vamos al rojo, solo tocaremos el canal rojo de la fotografía. Entonces, bueno, si vamos para arriba le damos más tono rojo, si vamos para abajo le damos un tono más verdoso. Vale, si vamos al verde, igual, si pinchamos arriba vamos hacia el verde, si pinchamos abajo vamos hacia el magenta. Y en el azul, si vamos para arriba, vamos hacia el azul, y si vamos para abajo, vamos al amarillo. Entonces, bueno, pues aquí también se puede jugar, podemos jugar con ellos, con los 3 canales, por ejemplo, e ir dando un poquito de tonos diferentes, bueno, un poco ya a gusto de cada uno, un poco un look así más vintage, y luego a lo mejor un poquito de verde. Y le subimos, o bueno, no, le bajamos y un poquito por aquí. Y a la iluminación, ¿vale? En la parte de la derecha tocaremos las iluminaciones y la parte de la izquierda tocaremos las zonas de sombra. Y si vamos para arriba tocamos iluminación, si vamos para abajo las sombras, ¿vale? O sea, oscurecemos o aclaramos si vamos para arriba. Entonces, bueno, pues esta parte la llevamos un poquito más oscura. Y esta, pues bueno, las zonas de iluminación le queremos un poquito más de verde. Pues bueno, nos ha quedado una foto un poco fea, pero bueno, los podemos borrar. Y bueno, pues mira, este look a mí me gusta, ¿vale? Tendríamos también la curva a contraste medio, donde bueno, lo ajusta un poco ya establecido o a medida, que es donde estábamos. Lo siguiente, tenemos el enfoque, ¿vale? Los parámetros para el enfoque, podemos darle un poquito más de enfoque, un poquito menos. Tenemos el radio, el detalle y la máscara. La máscara viene muy bien para saber a dónde nos está afectando ese enfoque. Si no tocamos nada, el enfoque se aplica un poco a la foto en general, pero si queremos que haya un poco de diferencia y no enfoque todas las partes, podemos apretarlo y moverlo. ¿Qué pasa? No vemos nada. Entonces, para ver dónde está aplicando la máscara, tendremos que presionar la tecla Alt y mantenemos apretada la tecla Alt y desplazamos y vemos cómo nos va este gráfico así en blanco y negro, y vemos si lo llevamos a tope, vemos dónde nos afectaría, ¿vale? Si lo dejamos aquí, vemos que nos afectaría por la zona en la que haya líneas blancas y demás. Bueno, pues a lo mejor queremos que nos enfoque hasta aquí en el 90 y podríamos subir un poquito el enfoque. Problemas al subir el enfoque, que bueno, nos va a generar una especie de grano en la imagen, y bueno, pues ese grano pues no gusta a todo el mundo. Entonces bueno, siempre aquí sutilezas, ¿vale? No se aprecia mucho, la verdad, pero bueno, vemos que sale un poquito de grano por ahí, por esa zona, ¿vale? No es ruido, es grano, ¿vale? Por enfocar la imagen, ¿vale? Si lo subimos, vemos como en la zona de líneas, en esta zona, vemos cómo nos salen unos puntitos que si lo llevamos al 0 el enfoque, pues bueno, desaparecen. Pero bueno, en un 40, por ejemplo, pues 39, 40 suele estar bien, suele funcionar y nos da ese enfoque que bueno, que nos faltaba un poquito a lo mejor. Vale, tenemos luego la reducción de ruido, donde tenemos la luminancia para reducir ese ruido, que bueno, también hay que usarlo de forma sutil para que no nos elimine todo el detalle de la fotografía. Y lo siguiente tenemos, bueno, pues el HSL, que sería el tono, la saturación y la luminancia, como hemos visto antes, aquí arriba, pero bueno, ahora lo tenemos aquí. Y tocaríamos los colores un poco a nuestro gusto, ¿vale? Saturación igual y luminancia.
Si pinchamos aquí, convertir a escala de grises, nos lo llevará a blanco y negro y tocaremos, bueno, ahora no nos lo ha llevado completamente a blanco y negro porque está afectando la curva de antes. Esta curva que le hemos metido al canal rojo y al canal azul, pues bueno, están afectando a la fotografía. Pero bueno, ya hemos visto esto y ahora vamos a dividir tonos. Dividir tonos nos va a dividir el tono en las zonas de iluminación y las zonas de sombra. Vale, podemos darle un tono en concreto solo a las partes que están iluminadas y otro tono en concreto a las partes que están en sombra. Las partes iluminadas le vamos a decir, por ejemplo, un azul, y le vamos a decir la saturación que, como vemos, solo la parte, por ejemplo, de las ventanas, que es la parte que más iluminada está en la fotografía, nos está cogiendo ese color, y bueno, y el cielo obviamente. Y las zonas de sombra le vamos a decir que es rojo, lo vamos a dejar en rojo y le vamos a subir la saturación. Como vemos, hay muchas más partes en sombra en esta fotografía, en este caso, y se nos vuelve mucho a rojo porque hay más zonas de sombra que de luces. Era un atardecer y la verdad que bueno, pues era bastante tarde ya. Entonces bueno, ¿qué más? Tenemos la corrección de lente, ¿vale? Que es el siguiente parámetro, la siguiente opción, y donde vamos a corregir los problemas que tenga nuestro objetivo. ¿Vale? Siempre, bueno, es recomendable quitar la aberración cromática. Todos los objetivos, por muy buenos que sean, tienen algo de aberración cromática y, bueno, pues nos lo reduce considerablemente. La aberración cromática la veríamos, ¿vale? En muchos casos se suele ver en donde haya líneas, vemos que, bueno, pues que en este caso no hay mucho, pero se ven líneas un poco más magentas, púrpuras y verdes. Y bueno, depende más del objetivo. Entonces nos ayudará a quitar esas pequeñas líneas que aparecen en los detalles sobre todo. Y luego activar la corrección del perfil de la lente, ¿vale? Todas las lentes tienen una deformación. Hay algunas que no se nota mucho, otras que se notan mucho. Entonces, bueno, activando esta opción vamos a corregir esa deformación que tenga nuestra lente. Si le damos otra vez, vemos cómo nos la adapta. Si vemos por aquí, utilizamos un Sigma, un 1750, y bueno, lo suele coger directamente. No habría que marcar ni decir qué marca es nuestro objetivo, porque como ya sabemos, el objetivo le manda la información a la cámara y sabe qué parámetros hemos utilizado, sabe que la información de ese objetivo. Entonces bueno, pues nos lo guarda y nos dice aquí. Pero bueno, si no saliese, pues podríamos buscar nuestro propio objetivo de la marca que fuese, por ejemplo un Nikon, pero bueno, en este caso pues era Sigma. Y bueno, pues le diríamos Sigma y ya buscaríamos nuestro objetivo, nuestra marca, nuestro modelo. Y luego podemos, bueno, pues darle un poquito más de viñeta o menos, ¿vale? Porque muchos objetivos, pues bueno, traen el defecto que nos hace un viñeteado. Entonces ese viñeteado lo podemos corregir dándole un poquito llevándolo hacia el blanco, o pues bueno, darle nosotros un viñeteo porque nos gusta. La siguiente opción, FX, serían efectos. Tenemos la opción de borrar neblina, ¿vale? Vemos que un poco la neblina, pues bueno, nos contrasta un poquito más todo, ¿vale? O si lo llevamos a 0, pues bueno, nos la lava como si hubiese, pues como niebla, por así decir. Y si lo llevamos a tope, pues bueno, pues nos hace el efecto. No lo utilizo mucho, pero bueno, pues en algún caso nos puede venir bien una foto que esté muy lavada y demás, pues bueno, nos puede solucionar un poquito. Luego veteado, se le puede añadir un poquito de veteado, ¿vale? Si nos acercamos a la imagen, veremos que nos crea, ¿vale?, estas vetas, y si le ponemos en 0 vemos que se han eliminado y bueno, pues nos va generando, podemos decirle más grandes o el tamaño, y la rugosidad, pues bueno, decirle que mucho, lo vamos a exagerar, y como vemos, pues bueno, lo hemos exagerado, pero para que se vea el efecto que hace. Y bueno, pues se puede utilizar, puede ser interesante en alguna fotografía para darle un look más antiguo, puede quedar bien. Y luego viñetas, podemos darle también otro viñeteado,
¿vale? Vamos a darle una viñeta y vamos a decirle que el punto medio, ¿vale? Lo hacemos más grande el punto medio o más pequeño. La redondez, si queremos que quede más circular o más elipse o más cuadrado, ¿vale? Lo dejamos por en medio, por ejemplo, que queda bien. Y suavizar, igual que antes en el efecto, podemos que no esté suavizado, que veamos una línea, o suavizarlo para que, bueno, pues se mezcle un poco más con la foto y parezca más natural. Y luego, bueno, pues iluminaciones, ¿dónde estamos? A ver, que no se vemos. Vale, pues bueno, podríamos salvar un poquito las iluminaciones de esa viñeta que estamos creando. Bueno, pues puede ser interesante también. Vale, vamos a volver atrás, comando al Z, como ya sabíamos. Y bueno, pues lo dejamos como estaba ahí. ¿Qué más? Luego tenemos la calibración de la cámara. La calibración de la cámara, bueno, tenemos los procesos 2012, 2010, 2003. Bueno, yo recomiendo utilizar el 2012, es el que viene. Perfil de la cámara, pues bueno, Adobe estándar. O podemos, igual que en la cámara, tenemos estos 5 modos para hacer fotografías. En la fotografía, pues bueno, para landscape serían como unos ajustes. Y bueno, nos cambia un poquito el efecto de esa fotografía en neutro, pues bueno, nos lo va a dejar lo más neutro posible. Retrato nos va a acentuar unas cosas, otras, en estándar igual, un poco, o sea, son como ajustes preestablecidos, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo suelo dejar en Adobe estándar y me gusta a mí tocar las cosas, o muchas veces en neutro, ¿vale? Pues me gusta. Y luego, aparte ya ajustamos. Igual que antes, podemos tocar la zona de sombras, el matiz, llevarlo a magenta o llevarlo hacia el verde, ¿vale? Para corregir esas tonalidades, esas dominantes que muchas veces vemos. Luego también podemos tocar los colores primarios, rojo, verde y azul, ¿vale? Un poquito, pues bueno, podemos llevarlo hacia un lado o hacia otro, o podemos desaturar solo las partes a las que está afectando ese color rojo. Las zonas de verde es igual, ¿vale? Como vemos, bueno, pues nos afecta un poquito a los azules y a los amarillos, ¿vale? O aquí, y bueno, pues oye, puede ser interesante también utilizar esto en algún caso. Vamos a ponerlo a 0, si damos doble clic en los manejadores, en la flechita que aparece, pues bueno, pues volvemos a 0 y lo dejamos de serie. Y luego aquí yo, por ejemplo, tengo un montón de presets ya establecidos y oye, pues como hemos visto, hemos hecho un montón de cosas en esta fotografía. Y por ejemplo queremos guardar ese ajuste porque bueno, ese día hicimos muchas fotos y queremos que esté con este efecto que vemos aquí, y queremos que todas, bueno, pues salgan un poquito igual. Entonces bueno, no nos vamos a acordar de tocar todo esto y dejarlo exactamente igual. Entonces bueno, pues aquí en ajustes preestablecidos tenemos aquí este botoncito que si le damos, pues bueno, veremos que nos aparecen una serie de ajustes, ¿vale? Y bueno, pues tendremos aquí guardar ajustes, podremos darle a guardar, nos dirá qué es lo que queremos que guarde, pues bueno, todo lo que hemos tocado al fin y al cabo estaría aquí marcado. Le damos a guardar directamente y le vamos a poner un nombre. Vamos a poner un nombre, prueba Photoshop, bueno, prueba RAW, ¿vale? Y le vamos a decir que es la 1 y le damos a guardar. Entonces veremos que aquí ya está guardado. Si abrimos cualquier otra foto y presionamos aquí, se nos irá a este ajuste. Si por ejemplo nosotros borramos, vale, vemos, se nos ha ido. Vale, si por ejemplo abriésemos otra foto o le decimos que esto lo que queremos es que borrar todo, ¿vale? Pues por ejemplo le decimos ya no nos gusta, ¿vale? Si le eliminamos, está aquí, ¿vale? Y ahora el rojo, ¿vale? Lo hemos eliminado, ya prácticamente queda como antes. Bueno, podríamos quitar aquí también. Y vemos ahora que si la buscamos prueba RAW 1, le damos, volvemos exactamente a la misma foto de antes y con los mismos ajustes que hemos
que hemos utilizado anteriormente. Así que bueno, pues ya está, ya podríamos abrir la imagen o guardar nuestra imagen. Vamos a ver cómo se guarda y aquí podemos, pues bueno, en la carpeta Australia, esta foto fue hecha en Australia y podemos seleccionar la carpeta donde queramos, podemos darle un ejemplo, un nombre de archivo, yo le puse Adelaide, fue en Adelaide. Y tenemos también, pues bueno, las diferentes opciones. DNG sería negativo digital, ¿vale? Que sería una especie de RAW, por así decir. Y luego tenemos JPG. Y luego tenemos TIFF, que el TIFF, bueno, pues se utiliza más para el tema cuando vamos a imprimir, para sacar ese archivo con toda esa información y a un tamaño más grande. Y luego PSD, pero bueno, vamos a guardarlo en JPG. Vamos a decirle que la calidad que queremos, que bueno, pues un poco 8 o 9 suele estar bien. Depende de la cámara, nos ocupará aún más o menos. Y ya, bueno, pues tenemos el espacio de color Adobe RGB, la profundidad de 8 bits y bueno, pues ya no tendríamos que tocar mucho más y simplemente guardar nuestra imagen. Y ya la tendríamos guardada. Ya habéis visto, chicos, un programa muy útil con un montón de funciones, un montón de herramientas y que se pueden hacer millones de cosas. Ya habéis visto, hemos empezado con esta fotografía y hemos terminado con esta otra. Nada que ver la una de la otra. Así que ya sabéis, si tenéis dudas, dejadme un comentario. Si os ha gustado, darle like y suscribiros al canal para no perderos ni uno. Así que nos vemos en el próximo vídeo.